Capítulo 8, versículo 2, dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Amén. Gloria a Dios. Miren, le he titulado a este tema: ¿estoy pasando por una prueba o estoy siendo tentado? Amén. Vino a mí esta palabra porque me acordé, ¿verdad?, en una ocasión que una hermana me hizo esta pregunta. El hermano me dijo: estoy pasando por esta situación. ¿Estoy siendo probada por Dios o es una tentación que yo tengo? Y en aquel tiempo yo le respondí que era una prueba. Amén. Y lo hice correctamente. Pero ayer en la tarde, ¿verdad?, estaba meditando la escritura y entonces me acordé de aquello y voy a explicar algunas cosas, ¿verdad?, para que tengamos el entendimiento. Porque hay veces que el cristiano pasa por diversas pruebas. Amén. Y hay ocasiones también que el cristiano es tentado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque en observar esa diferencia es donde usted y yo vamos a aprender a hacer las cosas de una manera correcta para poder superar ya sea la prueba o la tentación. Y si lo hacemos de manera incorrecta, podríamos equivocarnos. Amén. Entonces, de lo que se trata es de que queremos permanecer fieles al Señor siempre. Entonces le voy a invitar a que ponga atención a esto. Gloria a Dios. Mire, la prueba es una acción en la cual algo se da a conocer en sus cualidades, verifica su eficacia, o simplemente es para saber cómo funciona o cómo reacciona alguien o qué resultado produce. Eso es una prueba. Amén. Entonces hay alguien que pone la prueba y la persona que está siendo probada tiene que demostrar sus habilidades, sus cualidades, y aquel que está poniendo la prueba verifica la eficacia y cómo reacciona ante la prueba. Amén. Entonces, por eso Deuteronomio capítulo 8 verso 2 dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y luego dice: para afligirte, para probarte. Amén. Para saber, ¿qué cosa? Lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces el Señor dice: a Israel yo lo cargué 40 años por el desierto. Eso fue una, ¿qué fue? Prueba. El Señor hizo entrar a Israel en una prueba. ¿Qué quería comprobar el Señor? Lo que había en su corazón. Eso quería comprobar el Señor. ¿Qué había en el corazón del pueblo de Israel? Y como consecuencia de observar el corazón, el Señor se iba a fijar si guardaban o no sus mandamientos. Amén. Bueno, las diferentes pruebas y tentaciones que vienen sobre los hijos de Dios, ambos desde adentro y desde afuera, son todas predestinadas por Dios como parte de su sistema para probar a sus criaturas para recompensas o castigos. Gloria a Dios. Sin embargo, existe una connotación diferente para ambas. Por ejemplo, para prueba se usa la connotación de paz, y en el hebreo la palabra o la raíz donde se toma se pronuncia pacham o dokimatsu. Entonces esa palabra en griego es dokimatsu y pacham en hebreo, significa que son términos benignos. Es decir, cuando usted lee la Biblia que Dios te está haciendo pasar o que alguien pasó por una prueba, significa que de parte de Dios era algo bueno. Amén. Aunque parecía, o al leerlo parece que es algo malo. Amén. Pero Dios
decía que era algo bueno para ellos. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto? Como cuando, por ejemplo, le damos un regaño a nuestros hijos. Amén. Te portaste mal y ahora no te voy a dejar que mires el teléfono. Amén. Entonces, la prueba consiste en que el hijo no mire el teléfono. Si lo miramos desobedeciendo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a molestar. Y entonces el castigo va a ser más severo. Pero si vemos que el hijo, en lugar de rebelarse, adopta una actitud de: sí, papá, está bien, me equivoqué, de humildad, de querer hacer las cosas bien, entonces el Señor lo que usa es el término bachan o dokimatsu, que significa que Dios te está trayendo algo bueno. Entonces, después de eso, después de superar esa prueba, viene una recompensa. Amén. Viene una recompensa para todos los hijos de Dios que pasan por pruebas, por diversas pruebas. Entonces, en los términos benignos, gloria a Dios, el Señor siempre usó a muchos siervos del Señor para mostrarle su amor de esa manera. Por ejemplo, gloria a Dios, Job perdió todo: su esposa, sus hijos, sus criados, sus animales, su casa. Amén. Job estaba siendo probado para saber qué había en su corazón. Amén. Pero después vino la recompensa para Job. Vinieron cosas mejores para él. También, ¿verdad? José, el soñador, en la escritura, sus hermanos lo vendieron, sufrió injusticia, hermanos. José era un muchacho temeroso de Dios, pero que sufrió mucha injusticia. Primero con su familia. Su propia familia lo despreciaba. Su propia familia le tenía envidia. Amén. Entonces José fue vendido por sus hermanos y sufrió la peor injusticia de todas. Y luego llegó a casa de Potifar en Egipto y también sufrió una calumnia. También sufrió, ¿verdad?, persecución, y no había cómo él se defendiera. Fue algo muy injusto. Amén. Entonces eso era ¿qué? Una prueba. Dios estaba probando su corazón, lo cual nos demuestra que a veces los procesos de Dios no son tan rápidos como nosotros creemos. Porque José duró casi 18 años en esa prueba. Imagine usted, a veces Dios nos hace pasar por alguna prueba y en una semana ya andamos todos desesperados. En 2 semanas ya andamos a veces renegando del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a veces optamos por decir: ya no quiero nada con Dios, de una forma inmediata. Y empezamos por decir: ya no quiero ir a los cultos, ya no quiero congregarme, ya no quiero hacer esto, ya no quiero convivir con los hermanos, ya no quiero pasar tiempo en oración con Dios. Eso nos empieza a suceder porque no estamos viendo que es una prueba de parte de Dios. Si miráramos que es una prueba de parte de Dios, nosotros seguiríamos fieles. Entonces, para eso es esta enseñanza, para que usted sepa definir cuándo es una prueba y cuándo es una tentación, y que en ambos casos usted salga victorioso en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor y decirle gracias, Señor? También está Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron probados por Dios. Amén. Y ellos no se quebrantaron. Ellos dijeron: métanos al horno de fuego, no pasa nada. Si hay que morir, morimos con dignidad, pero no vamos a ceder ante los caprichos, gloria a Dios, de ese rey, sino que vamos a ir al horno de fuego. No le hace, quizá Dios nos libre. Amén. Pero ellos fueron probados, ¿y qué creen? Pasaron la prueba y hubo bendición. Amén. También Daniel en el foso de los leones. Vemos en la escritura que Daniel tampoco se dobló, tampoco se quebró, sino que se mantuvo firme, y el Señor le libró del foso de los leones. La gente se sorprendía, el rey se sorprendió y decía: yo veo como a alguien que está en medio de aquellos 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Y los leones se quedaron sin hambre cuando Daniel cayó al foso. Gloria a Dios. Ese es el poder de nuestro Dios, que nos sostiene cuando nosotros nos plantamos firmes ante una prueba. Amén. Vamos a leer Santiago capítulo 1 versículo 2, por favor. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice: hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Los cristianos tenemos que tener por sumo gozo. ¿Qué es sumo gozo? Aleluya. Más contento me pongo con el Señor. Más bien estoy con mi relación con Dios. Cuando yo tenga una prueba, la actitud de usted cuando usted tenga una prueba debe de ser: mejor voy a servir al Señor. Yo siempre les he dicho, cuando usted tenga una prueba, que ande triste, cabizbajo, en lugar de quedarse en su casa, haga lo contrario. Haga lo contrario. Y va a mirar que la palabra de Dios se cumple. ¿Qué es lo contrario? No llegar y sentarse por ahí en la banca. Llegue derechito al altar y póngase a orar. Derechito al altar y doble rodillas y clame al Señor: Señor, aquí está mi necesidad, aquí está mi aflicción, tú la has conocido, Señor, te ruego, te suplico que me ayudes a pasar este trago amargo. Y el Señor hace la obra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y si volvemos a hacerlo el siguiente servicio, vamos a salir victoriosos de la prueba. Pero si hacemos caso al enemigo y le damos la espalda al Señor porque estamos en una prueba, y a veces son pruebas menores, los sábados estamos viendo un material donde estamos viendo la historia de la iglesia primitiva entre los años 100 y 300, donde casi no hay mucha historia, de investigación. Entonces estamos estudiando y estamos viendo que esos primeros cristianos, ellos en verdad sufrían por el Señor. Ellos, hermanos, esto era un lujo para ellos. Estar sentado en una banca, no le hace que sea de madera, que no tenga cojines, estar aquí con este airecito, que haya calor, gloria a Dios, estar escuchando a través de un instrumento de sonido, tener música en vivo. Ellos no tenían nada de eso. Ellos tenían que irse a esconder a las cuevas y tenían claves secretas entre ellos. Ponían la clave secreta y era la forma como ellos iban a poder entrar a esa reunión, porque habían falsos hermanos que se infiltraban a la iglesia de parte del gobierno de Roma para identificar a esos hermanos, y cuando estaba la reunión ellos levantaban la mano y le hablaban a los soldados y eran falsos hermanos, y los soldados venían y se llevaban a ese grupo de hermanos y a esa iglesia la metían al circo romano. Y toda la gente, el gobernador romano, el emperador, llamaba a toda la ciudadanía de Roma, la gente que fuera a ver aquella masacre y que se divirtieran con los cuerpos de los niños, de los hermanos, de las hermanas, porque los decapitaban, venían leones, se los comían. Esos eran los primeros hermanos. Alabamos al Señor Jesucristo. Entonces ellos tenían que tomar una decisión: servían al Señor, porque servir al Señor era morir por Él. No había las comodidades que hoy tenemos. Hoy estamos a la vuelta de la esquina del templo, tenemos libertad de culto, gloria a Dios. ¿Qué nos falta? Tenemos tiempo, tenemos todo, hasta buenos trabajos. El Señor nos da lo que necesitamos: alimento, casa, abrigo. ¿Qué más queremos para servir al Señor como Él lo merece? Amén. Gloria a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Gloria a Dios. Y entonces Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, no dice aflígense, pónganse tristes, auséntense. No, todo lo contrario. Dice: pónganse contentos, llénense de gozo. ¿Qué cosa tan más impresionante? Humanamente eso parece imposible. Carnalmente eso no parece tener sentido. Alabamos al Señor. Pero con la ayuda del Espíritu Santo quiero decirle que sí es posible. Con la ayuda del Señor sí es posible mantenerse siempre con gozo. Alabamos al Rey. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero dice que la prueba va a durar un poco de tiempo. La prueba no dura para siempre. La prueba solamente dura un tiempo.
Y quienes hemos vencido algunas pruebas, sabemos que se cumple la Escritura. El Señor es fiel a sus promesas. Y sabemos también que salimos de la prueba o de diversas pruebas y el Señor nos da una recompensa. Lo hemos palpado, lo hemos sentido y por eso podemos testificar lo que la palabra de Dios dice y por eso hacemos la invitación. Y hacemos la invitación, hermano, gócese en la prueba y termine la prueba y se va a dar cuenta que el Señor le va a dar más bendición, más crecimiento espiritual. Usted va a aprender y va a crecer en fe, en gracia, en pureza, en palabra, en todo. Bendito sea nuestro Dios. En Jeremías capítulo 20, versículo 12. Jeremías capítulo 20, versículo 12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. A veces estamos en alguna prueba, en algún dolor, y queremos nosotros solucionar aquel asunto. Nosotros lo queremos solucionar, a como nosotros entendemos, como nosotros pensamos. Queremos nada más salir del problema, aunque eso implique que vayamos a salir reprobados delante de Dios. Entonces normalmente no nos ponemos a considerar la Escritura cuando estamos en una prueba, y lo que hacemos es lo primero que viene a la mente: eso voy a hacer. Mire, gloria a Dios, Daniel en el foso de los leones, también Pablo y Silas fueron probados en la cárcel. ¿Recuerda cuando fueron encarcelados? Parecía que no había esperanza allí, parecía que todo estaba oscuro en el calabozo, amén. No crea que les llevaban un vaso de agua, no, estaban ahí en oscuridad. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas? ¿Se pusieron tristes? Amén. ¿Se pusieron alegres? ¿Se pusieron a cantar? Porque eso dice la Biblia, que en la prueba, que eso es lo que tenemos que hacer. Está difícil, humanamente no es posible, carnalmente no es posible, pero con ayuda del Espíritu Santo sí es posible. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la Biblia dice que la prueba produce paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjate todo lo que quiere el Señor para usted. Todo eso quiere el Señor para usted y para mí. Que no nos falte nada. Que seamos de un juicio cabal, centrados, tranquilos. Porque es cuando el Señor nos va a poder usar. Cuando nuestro carácter no es firme, cuando nuestro carácter vacila y somos inconstantes o incongruentes, el Señor no nos puede usar. Cuando decimos a veces sí y de repente no andamos de humor y decimos mejor no, eso no lo puede usar el Señor. El Señor quiere que seamos cabales. Amén. Pero es un proceso. Primero te tiene que meter el Señor en una prueba para probar tu corazón, para ver si realmente lo amas. Y si usted le demuestra al Señor que realmente lo ama y que es fiel al Señor, entonces el Señor a través de la prueba le va a producir a usted paciencia. Y cuando usted ya sea un hombre o una mujer paciente en la hora del problema, en la hora de la prueba, ¿qué va a hacer? Se va a calmar y se va a tranquilizar, porque va a saber que Dios está con usted. Amén. Y hasta ese momento el Señor nos va a traer un juicio cabal, incluso aún en la toma de decisiones. A veces no consultamos a Dios en la toma de decisiones. Eso nos pasa de una manera muy común a veces. Pero es necesario consultar a Dios nuestras decisiones. Señor, quiero hacer esto.
quiero ser aquello. ¿Estás de acuerdo conmigo? Háblame, instrúyeme. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro. Gloria al Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba ¿con qué, hermano? Con fuego. ¿Con qué se prueba? Con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro que hay en usted, esa cosa más valiosa, eso más preciado, lo más precioso que hay en usted, la única manera de probarlo es a través del fuego. Ahí se sabe si lo que usted lleva es oro o es otro metal que no es oro. Los joyeros eso es lo que hacen. Cuando alguien les lleva un anillo, una pulsera, algo de oro, lo que hacen los joyeros primero lo queman. Y ahí ellos se dan cuenta si realmente es oro o si es un material que es una copia, una imitación del oro. Amén. El Señor hace lo mismo con nosotros. Nos mete a una prueba, nos pone una prueba, porque Él quiere saber si realmente nosotros somos lo que decimos. Amén. Alabamos al Señor. Y no tengo todos los ejemplos de pruebas donde podríamos estar. Pero por ejemplo, tratar con una persona difícil. Amén. Tratar con una persona difícil, eso es una gran prueba. Humanamente, carnalmente, pues a todos no nos gusta eso. Carnalmente, humanamente, a mí no me gusta eso. Es cansado. La psicología te da consejos contrarios a la palabra de Dios y te dice: la gente tóxica, aléjalos de ti y tú vas a estar bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén o no amén. Pero ¿será bíblico ese consejo? ¿Será bíblico? No es bíblico. Esas personas necesitan ayuda de Dios y necesitan amor de Dios, y más que los demás. ¿Y cómo van a conocer el amor si no es a través de usted? ¿Cómo van a conocer el amor del Señor si nadie les predica? Si hay gente de fuera. Y si hay gente de dentro, pues más todavía, gloria a Dios, porque debemos de amarnos, porque el Señor tiene una sola iglesia. Amén. Entonces, tratar con una persona difícil podría ser una prueba para ti. Estar ante una enfermedad peligrosa, por ejemplo. A veces estamos sanos, estamos bien, y de repente nos dicen: ¿sabes qué? Tienes tal enfermedad. ¿Pero cómo? No me había dado cuenta. Sí, me hicieron estudio y traigo esto. Y puede ser algo peligroso si no lo atiendes. Eso podría ser una prueba también. Ante alguna crisis financiera permitida por Dios, de pronto caen las acciones de una empresa, hacen despido de personal, cosas que no están en nuestras manos. Amén. Como voy a poner de ejemplo, cuando yo renuncié a mi trabajo antes de ser pastor, yo tomé la decisión porque las ventas bajaron esos meses y se fueron hacia abajo, y empezaron a despedir gente, y a mí me pidieron que cubriera 2 puestos y que rotara turno. Entonces yo estaba empezando la iglesia y no me daba el tiempo para servir a Dios. Entonces yo entendí que eso era algo ajeno a lo que yo no lo podía controlar, eso, o sea, no dependía de mí. Entonces entendí que era Dios el que estaba moviendo las cosas para que yo renunciara a ese empleo, y lo hice. Renuncié a ese empleo. Alabamos al Señor Jesucristo. Ya era muy buen empleo, es el mejor empleo que yo he tenido en todos los trabajos donde he estado. Yo no quería, humanamente yo no quería renunciar a ese trabajo. Tenía muy buenas prestaciones, tenía muy buenos aguinaldos, todo tenía ahí, hermano. Miren, por ejemplo, alguien que nos traiciona,
alguien que murmura, alguien que te ofendió, te hirió con alguna palabra, alguien que te robó, por ejemplo, que tomó lo que no era de él y te diste cuenta que te robó, alguien que te defraudó. Las defraudaciones duelen mucho porque es la confianza de uno, ¿no? Uno pone la confianza y cuando lo defraudan a uno, se siente uno muy mal, muy triste. Esas podrían ser algunas pruebas para nosotros, hablando contemporáneamente, en las cuales debemos poner atención porque tal vez esa prueba sea de parte de Dios. Sí, es una prueba. Por ejemplo, cuando yo hablé de que yo renuncié a mi trabajo, yo noté que eran agentes externos y yo necesitaba tomar una decisión: o soy pastor y sirvo a Cristo, el Señor me está entregando este ministerio, o sigo por acá y renuncio al pastorado. No había ni miembros, era mi esposa y otro hermanito por ahí. Pero yo entendí los planes del Señor y me di cuenta que el Señor estaba probándome. Alabamos al Rey. Y yo confié en el Señor. Y hasta el día de hoy no nos ha faltado nada. Ni, gloria a Dios, siempre nos ha dado todo el Señor lo que hemos necesitado. De alguna u otra manera, gloria a Dios. Entonces, hay asuntos que nos pasan, que son pruebas de parte de Dios. El Señor nos está probando. Pero también hay cosas o asuntos que están más ligados a nuestras malas decisiones, donde no consultamos a Dios, que a una prueba de parte de Dios. Como por ejemplo, adquirir muchas deudas. Adquirir muchas deudas no es precisamente una prueba de parte de Dios. Ay, es que estoy bien endeudado y el Señor está probándome. No, esa decisión usted la tomó. Amén. Nosotros fuimos a Coppel, a Banco Azteca, no sé, a todos lados, ya todos lo debemos, pero es porque nosotros tomamos la decisión. Entonces de repente por ahí anda alguna hermana con una libretita aquí en la iglesia, y hermana, debe 25 pesos, y ya uno está, le llegó la prueba, paz de Cristo. Pero la realidad es que fuimos nosotros los que tomamos malas decisiones, no es Dios probándonos en esos casos. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? No es Dios probándonos, sino que nosotros mismos nos metimos en problemas y ahora necesitamos el auxilio de Dios. Por ejemplo, juntarse con malas personas, con malas compañías, eso no es una prueba. Cuando viene la consecuencia de esa amistad, Dios no te dice: yo no te obligué a estar con aquella gente, agarraste sus costumbres, sus ideas, pero fue porque tú quisiste. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En el Salmo capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el que no anduvo en consejos de malos. La maldad hay que aprender a olerla, a identificarla. Bienaventurado el que no anduvo en consejos de malos. Hay una bienaventuranza ahí para el Hijo de Dios. Pero eso no es una prueba. Cuando viene la consecuencia de esas malas amistades, pues Dios no puede ayudarnos ahí en ese caso, porque no, bueno, si le clamamos, sí, nos ayuda, el Señor es muy bueno, pero Él no nos está probando. O sea, no va a haber una recompensa porque usted termine con aquellas malas influencias. No va a haber una recompensa. Dios no estaba allí cuando usted tomó la decisión. ¿Sí me explico? Gloria a Dios. Por ejemplo, no terminar algo que empezamos. Eso es muy común, que a veces empezamos algo con mucho ánimo y lo emprendemos y decimos: aquí me va a bendecir el Señor, pero a la vuelta de un tiempo nos desanimamos y ya no queremos seguir. Esa tampoco es una prueba. Esas son decisiones que nosotros tomamos. Ahí no hay recompensa. Si usted deja algo empezado, va a ser algo comenzado que no terminó. Alabamos al Señor Jesucristo. Huir de los problemas, a veces se nos hace más fácil huir de los problemas. Salir corriendo de los problemas nos hace fácil. Creemos que es una solución sencilla, pero no es así. Es más complicado de lo que parece, porque la realidad es que esas decisiones nosotros las tomamos. ¿Ven? Ahora voy a hablar de lo que son las tentaciones, para entender esto. Las tentaciones también son pruebas, pero no son pruebas que vengan de parte de Dios. Dígase lo que tenga ahí cerca: la tentación no es una prueba de parte de Dios. No es de parte de Dios. Porque hay hermanos que creen que una tentación es de parte de Dios y no es. Alabamos al Señor Jesús.
La tentación es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero que probablemente tenga consecuencias a largo plazo. Por multitud de razones, puede ser por asuntos legales, sociales, psicológicos, y eso incluye la culpa. ¿Qué quiere decir la tentación entonces? La tentación es la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Tiene que escoger entre la incitación para pecar o para seguir a Satanás en lugar de Dios. Amén. Sin embargo, las tentaciones no las pone Dios en nuestra vida, las pone el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda, a través de nuestra carne. Viene del griego peirazo, que significa situación difícil. Amén. Voy a leerle algunos versículos muy rápido porque ya me quedan 10 minutos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado. ¿Por quién? Por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. El diablo fue y tentó a Jesús. Y usted ya conoce cuál fue la tentación. ¿Qué le dijo el diablo? Lo quiso convencer, lo quiso hacer que hiciera cosas, amén, que carnalmente, que humanamente Jesucristo, el Señor Jesús, estaba padeciendo en ese momento. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermano, esto está interesante, porque Pablo habló del dominio propio y de que aprendamos a dominarnos nosotros mismos, que refrenáramos nuestra lengua, que buscáramos nuestros miembros, tenerlos amarrados, gloria a Dios. Y es algo difícil, gloria al Señor Jesús. Sin embargo, no es imposible con la ayuda del Señor. Entonces, cuando alguien es tentado, no diga que es de parte de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Todavía que el Señor sabe que las tentaciones son del enemigo y son hacia su carne. Las tentaciones es como el cultivo para el pecado, es como la plataforma donde el enemigo va a plantarse para llamarle al pecado a usted. Entonces, gloria a Dios, es como cuando la carne provee para las tentaciones. Si hay carne en nosotros, si hay debilidades carnales, eso es lo que el enemigo va a usar en nuestra contra. Alabamos al Señor, y tengo que amplificar eso bien para que usted lo comprenda, que lo entendamos mejor. La tentación es para que le demostremos a Dios que somos dignos de vivir eternamente con Él en el cielo. Hay diferencias. La prueba produce gozo y paciencia y nos hace crecer en la fe, nos hace crecer en sabiduría. Nos mantenemos calmados, tranquilos, pasamos la prueba y entonces el Señor nos hace aptos para su reino. Nos empieza a usar el Señor y empiezan a venir una serie de bendiciones de parte de Dios. Notamos cómo en nuestra vida empieza a haber cambios significativos de parte de Dios. Amén. Pero en la tentación no. La tentación la produce Satanás y va a utilizar elementos carnales que hay en usted. Y esa tentación, si usted lo permite, el enemigo lo va a destruir a través de eso que está usando, que usted mismo provocó. Bendito sea nuestro Dios. Pero si le demostramos al Señor que somos capaces de vencer también la tentación, entonces ahí ya no hay recompensa en esta vida, sino en la venidera, en la eternidad, porque seremos dignos, seremos aptos para ir al reino de los cielos con Él. Es decir, ahí le demostramos al Señor que realmente lo amamos. Entonces, cuando vencemos la tentación,
crecemos porque lo que estaba mal en nosotros se va. Aquello que el diablo usó en nuestra propia contra, ahora ya no va a estar porque usted venció. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: dichoso el que resiste la tentación. ¿Por qué? Porque al salir de la prueba, o cuando sea aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dios tiene una corona para usted. El Señor le prometió la vida eterna a usted, ¿sí o no? Amén o no amén. Cada vez que usted sea tentado, usted está un pasito más en el cielo. Cuando usted venza la tentación. Si no vence la tentación, cuidado, porque eso el enemigo lo va a utilizar en su contra como un arma. Entonces, sujetar a la carne, hermanos, es bien difícil. Gloria al Señor Jesús. Pero no es imposible. Todo está aquí. Este es un campo de batalla. Amén. Aquí en nuestra mente. Y le vamos a dar lugar al Señor en nuestro corazón, para que Él tome el control. Entonces, al vencer una tentación, obtenemos victoria directa sobre el enemigo. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, tomar lo que no es nuestro. Ahora estamos en el otro lugar. La prueba ahorita era soportar a alguien que nos defraudó o nos robó. ¿Amén? Pero ahora estamos en el otro lado. Fuimos tentados a tomar algo que no era de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y alguien lo toma. Nadie se va a dar cuenta. Dios sí está mirando. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cuando aprendemos a maldecir, por ejemplo. Maldecir es una tentación. A veces somos tentados a maldecir, a enojarnos. Somos tentados a peleas, a disputas. Hay gente que a veces nos irrita, nos molesta, y hay una tentación. Una vez les prediqué y le dije: cuando ustedes sientan que algo los empuja, eso es el enemigo. Cuando ustedes sientan que algo les produce paz y les produce gozo, viene de Dios. Pero cuando ustedes sienten que algo los empuja a hacer algo, eso no es de Dios. Y a veces nos dejamos llevar por las concupiscencias de la carne y sentimos el empuje, pero es del enemigo a hacer lo malo. Alabamos al Señor. A veces somos tentados a tomar ventaja sobre otros. A veces somos tentados a echar mentiras. Es una mentirita. La mentira es mentira. A ver. A veces somos tentados a la ira. La ira, hermanos, somos iracundos de Cristo. Nos enojamos por todo y es una tentación. Es una lucha que está dentro de nosotros. Eso es interno. Ahí no tiene nada que ver el externo. Es que tú tienes la culpa, es que tú. A veces le echamos la culpa a otras, a los que están alrededor, de nuestro propio enojo de Cristo. Pero ¿quién es el que está enojando? Hermano, ¿quién es el que se enoja? Uno. ¿De dónde está el enojo? ¿Allá o aquí? Aquí está el enojo. Entonces somos tentados a enojarnos. Gloria a Dios, como un profeta que está ahí en la Biblia, que enojaba mucho. Gloria a Dios, y se le revelaba al Señor, el Señor le decía: ve para allá, voy para acá. Gloria a Dios. Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Cuánto habrá tenido de la presión alta y de todo eso, Jonás? Gloria a Dios. Enojado hasta la muerte. ¿Haces bien en enojarte tanto? Yo les pregunto a ustedes, ¿de qué les sirve enojarse tanto? ¿De qué nos sirve enojarnos tanto? Nomás nos enfermamos, por de Cristo. No sirve de nada enojarse. Nada, no sirve de nada. Es una tentación, no caiga en esa tentación. Somos tentados a veces a ver cosas malas, a ver películas de terror, de demonios. Algunos son tentados a ver pornografía, a ver cosas malas. Eso es una tentación.
Algunos son tentados a tomar alcohol, otros a tomar drogas. Alabamos al Señor. Algunos son tentados hacia las mujeres. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Pero eso es una tentación. Una vez me dijo un hermano, me dijo: pastor, ore por mí porque estoy pasando por una prueba bien grande. Ah, sí, hermano, ¿qué prueba? Es que en mi trabajo hay una mujer que me sonríe mucho. Padre Cristo, eso no es una prueba. Eso no es una prueba. Es una tentación producida por lo que hay en usted. Hay algo todavía dentro de usted carnal, Padre Cristo. Y necesitamos soltarlo en oración, en ayuno. Gloria a Dios. Y verá que en mi cuenta de ver que le sonríe. Gloria al Señor Jesús. ¿Sí me explico? Tenemos que aprender a diferenciar una tentación de una prueba de parte de Dios, porque ahí es donde está la victoria. Aunque sin pecado. El Señor fue tentado en todo. Dar las alabanzas a nuestro Dios. Pero David le decía: ante ti, Señor, están todos mis deseos, todo aquello que es un secreto, todos mis anhelos los expongo delante de ti. Así tenemos que llegar con el Señor. Señor, yo tengo esta lucha conmigo mismo. Me gusta hacer esto, me gusta hacer aquello, me deleito cuando grito, cuando me enojo, no sé por qué lo hago, no sé por qué me gusta tomar lo que no es mío, no sé por qué me gusta mentir, no sé por qué me gusta defraudar. Todo eso se lo tiene que entregar al Señor, ser sincero. Alabamos al Señor Jesús. Otra forma en la que podemos vencer la tentación es orar y velar. Mateo capítulo 26, verso 41 dice: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Amén. En otro capítulo dice en Mateo 6:13: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos de todo mal. Por aquí le dije, necesita usted aprender a identificar dónde está la maldad. Amén. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros,